Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias de la Salud, Licenciatura en Nutrición. Video elaborado por María Fernanda Quero Hernández. Materia: Derechos Humanos, Sociedad y Medio Ambiente. Maestra: María Victoria Domínguez Trujillo. Hoy hablaremos del derecho a la identidad. El derecho a la identidad permite que niñas y niños tengan un nombre y una nacionalidad desde su nacimiento. Es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano y es necesario para poder beneficiarse de los otros derechos fundamentales. La identidad va a permitir a las personas saber quiénes son y a poder distinguirse de los demás, tener una nacionalidad que los va a vincular con un estado determinado y así van a poder gozar de todos los derechos que éste les reconoce. Van a poder acceder a servicios y prestaciones que contribuyen a la satisfacción de otros derechos como a la salud, a la educación y a programas sociales, entre otros. El derecho a la identidad se trata de una premisa básica para poder garantizar el respeto, ejercicio y protección de todos sus derechos, pues al reconocerlos como titulares de los mismos, el Estado adquiere la obligación de implementar acciones para poder garantizar su desarrollo integral. El Registro Nacional de Población de México se va a estructurar de la siguiente forma, en las cuales se van a encontrar 4 tipos de identidades. La primera es la identidad legal. Esta se va a acreditar mediante un registro realizado por el Registro Civil. Durante muchos años en México el Registro Civil tuvo muchos errores en el registro de los menores, al igual que pérdida de información constante por no tener medios de almacenamiento. A la fecha se tienen 126 millones de registros de identidad en la base de datos del Registro Civil. 2. Identidad vivencial. Se acredita mediante la clave única de registro de población, CURP. A la fecha se tiene 458.1 millones de registros procesados. 3. Identidad física. Se acredita mediante la información biométrica de las personas. La biometría se basa en la premisa de que cada individuo es único y posee rasgos físicos distintivos, como rostros, huellas dactilares, iris de los ojos, que pueden ser utilizados para su identificación. 4. Identidad digital. Este contiene la firma digital de las personas, en las cuales la firma digital da la posibilidad de realizar trámites sin tener que trasladarse a las oficinas de la dependencia. Antecedentes. Marco jurídico. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con la reforma al artículo 4 de la Constitución, publicada en junio del 2014, las recomendaciones y estándares internacionales para el registro de nacimientos relativos a los principios de oportunidad, universalidad y gratuidad quedaron inscritas en el texto constitucional. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata en su artículo 4, octavo párrafo, que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, estableciendo que el Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. El Estado mexicano ha celebrado y aprobado en la esfera internacional diversos tratados, acuerdos y documentos vinculatorios que van a proteger el derecho a la identidad, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos del Niño. Primera Conferencia Regional Latinoamericana sobre el Derecho a la Identidad y el Registro Universal de Nacimiento. Segunda Conferencia Regional Latinoamericana sobre el Derecho a la Identidad y el Registro Universal de Nacimiento. Los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Los acuerdos emitidos en el marco de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. Convención sobre el Estatuto de los Apátridas. Dichos instrumentos jurídicos establecen, entre otros principios, el interés superior de las personas a tener un registro de nacimiento, contar con una nacionalidad y el derecho a tener una identidad. Es obligación y responsabilidad del Gobierno de la República registrar a cada una de las personas que integran la población del país, con los datos que permiten certificar y acreditar su identidad. En el Estado, la legislación tabasqueña y el derecho a la identidad marca que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en su artículo 2, párrafo segundo, instituye que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Dentro del marco normativo tabasqueño, en el artículo 12 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tabasco, publicada en el periódico oficial 23 de diciembre de 2015, establece de manera enunciativa, más no limitativa, que dentro de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
se encuentra el derecho a la identidad. En el artículo 18, niñas, niños y adolescentes desde su nacimiento tienen derecho a contar con nombre y los apellidos que le correspondan, así como a ser inscritos en el registro civil respectivo de forma inmediata y gratuita, a que se les expida en forma ágil y sin costo la primera copia certificada del acta correspondiente en los términos de las disposiciones aplicables, contar con nacionalidad de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales, conocer su filiación y su origen en la medida de lo posible y siempre que ello se acorde con el interés superior de la niñez, perseverar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares. La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes reconoce que el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes incluye contar con el nombre y apellidos que les correspondan, tener una nacionalidad, conocer a ambos progenitores y su origen en la medida de lo posible, perseverar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares. Derechos vinculados con el derecho a la identidad. Debido a que todos los derechos humanos son interdependientes, la falta de registro de nacimiento genera una cadena de violaciones a muchos otros derechos. Entre ellos se encuentran el derecho a un nombre y un apellido, derecho a la salud, derecho a la nacionalidad y derecho a la educación. Menores sin identidad. Todo menor que no haya sido inscrito en el registro civil carecerá de nacionalidad, por lo que será considerado una apátrida. Una apátrida es un niño que perdería su identidad oficial y su nacionalidad, por lo que será invisible ante los ojos de la sociedad. Existen dos tipos de apátridas. Los apátridas de jure. Esto es cuando en el ámbito internacional los diferentes países no reconocen el derecho a la identidad de un determinado estado y los habitantes del mismo. 2. Los apátridas de facto. Esto es cuando un determinado estado le niega la nacionalidad a una persona debido a la falta de documentos de carácter legal, problemas económicos o tensiones internas. Para los menores, las causas de la condición de apátrida son muy diversas. Cabe mencionar la condición de refugiados de sus progenitores, la pérdida de la partida de un nacimiento o pertenecer a alguna minoría étnica o indígena. Sin embargo, la principal causa de la condición apátrida entre los menores es el hecho de no haber sido inscrito en el registro civil cuando nacieron. Objetivos y metas de desarrollo sostenible. La meta es garantizar para el año 2030 el derecho a la identidad para todas las personas mediante el registro de nacimiento. También es una medida que, fortalecida e integrada con otros servicios públicos, puede contribuir a orientar mejor la política pública al visibilizar a toda la población y sus necesidades, aún en los contextos más desfavorecidos. ¡China, pásame la pelota! ¡Corre! ¡Corre! ¡Chapa! ¡Video! ¡Aquí estoy sola! ¡Ya, China, dame la pelota! ¡Sube, pelota! ¡Toma la pelota! Yo no me llamo Pelao, yo me llamo Lindra de Adrián Torres. Yo no soy flaca, soy Fátima del Rosario Llena Asmat. Yo no soy chato, mi nombre es Álvaro Moisés de la Cruz Soto. Yo no soy china, soy Alenka Nayeli Quilcaro Lozano. Yo no soy gordo, yo soy Moisés Peñalosa. La identidad es un derecho humano fundamental para el desarrollo de las personas y la sociedad. Es Tierra Chafloque Campos. Lisset Jocelyn Peñalosa Ramos. Yo soy pequeñito, yo soy Saúl. Quiero llevar a León. Yo me llamo Benjamín Peñalosa Ramos. Y soy peruano.
Datos generales. En México, al menos 1 millón de personas de todas las edades no cuentan con registro de nacimiento. De ellas, más de 600,000 son niñas, niños o adolescentes. De cada 10 personas sin registro de nacimiento en México, 6 son niñas, niños o adolescentes. En los estados del sur y centro de México se concentran los mayores porcentajes de niñas y niños sin registro de nacimiento antes del primer año de vida. Actualmente, las organizaciones se encuentran trabajando para poder ejercer el derecho a la identidad. La Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal mejora el sistema de registro de datos basados en individuos con el que se cuenta con la posibilidad de registrar a cualquier niña, niño de manera inmediata donde quiera que se encuentre. RENAPO y las direcciones del registro civil del país elaboran el informe Derecho a la Identidad, buenas prácticas del registro de nacimiento de niñas, niños y adolescentes en México, que sistematiza y analiza programas y acciones públicas para promover el registro oportuno y universal de nacimientos de niñas y niños. INEGI elabora el estudio Derecho a la Identidad, la cobertura del registro de nacimiento en México, con la finalidad de contar con un panorama actualizado de la situación de la cobertura del registro de nacimiento en el país e identificar las barreras y obstáculos para que niñas, niños y adolescentes puedan acceder de manera universal, oportuna y gratuita al derecho a la identidad.